Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Bienvenidos a una nueva entrega de Por los Dioses y Calamares a la Romana, porque últimamente estamos muy productivos y decimos, ya que producimos material, pues lo vamos a producir para todos los canales, vamos a compartir con todos los que nos escucháis en todos los programas en los que participamos, y por eso pues hemos decidido publicar en doble vía o quizá en triple vía, porque a lo mejor suena en algún otro podcast que hay por ahí que seguramente muchos de vosotros conocéis y que tenéis que estar suscrito, que es Lignum en Roma. O sea que puede ser que este sea el primero de una larga lista de programas que hagamos para 3 canales. O sea que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pero antes de empezar y meternos en materia, meternos en arena, no en harina, sino en arena, porque hoy va de arena el tema, voy a presentar, como no, a mi infatigable compañero, que hoy lo veo vestido, pero no lo veo vestido de Acuífer, sino que lo veo ahí vestido como de auriga, ¿no? ¿Qué tal, Ángel Portillo? Pues sí, yo ahora he limpiado el Aquila, lo he limpiado bien, brilla, lo he cerrado en la caja fuerte, he puesto a 20 hombres protegiéndolo en mi casa, en mi humilde casa del Aventino, y ahora estoy bajando por el Aventino, voy bajando por el Clibus, hacia el templo de Ceres, y ya en cuanto giro a la derecha encuentro de lo que vamos a hablar hoy. Estoy en el Foro Boario y vamos a hablar precisamente del circo máximo. Estoy en la zona de las cárceles, donde salían los caballos. Vamos a hablar del circo, pero si me permite, Sergio, esta primera parte vamos a hablar más de lo que significaba el circo que de quizás lo que sucedía dentro, ¿no? Aunque una cosa no se puede separar de la otra. Sí, vamos a intentar hacer esta entrega de este largo guión que no vamos a mirar, pero que lo vamos a tener ahí hecho como siempre, pues lo vamos a dejar y vamos a intentar hacer 2 partes de este guión, si no nos salen 3. Yo creo que con 2 lo podremos finiquitar, que hay mucho material, hay mucho contenido y el tema es muy interesante. Además, tenemos el privilegio de que cuando hemos viajado a Roma con Grupeando Tour hemos visto esa gran explanada del circo. Entonces podemos hacernos una idea de las dimensiones del recinto. Está claro que en la actualidad tampoco es que quede mucho, ¿verdad, Ángel?, de toda esa gran edificación, de toda esa pompa que seguramente se acabó convirtiendo el recinto, que sabemos que en origen fue algo más humilde. Ya lo hablaremos ahora de la evolución de este recinto de carreras, este gran podemos decir circuito, ¿no? Porque es como las carreras, los coches de carreras, los circuitos del mundo antiguo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que este verano pasado, cuando estuvimos allí, yo me quedé asombrado porque me di cuenta, lo recordaba de hace un montón de años cuando estuve en Roma, ¿no? Pero al verlo me di cuenta de la majestuosidad, ¿no? Y intenté recrear mentalmente cómo podría haber sido eso y lo colosal que habría sido los ojos de cualquier ciudadano, no solo del que vive en Roma, porque el que vive en Roma a lo mejor dice, hostia, está acostumbrado a verlo allí entre las 2 colinas, dice, en ese vado, ahí queda muy bien y es algo que forma parte del paisaje, pero tú imagínate, Ángel, el que viniera de provincias, o el que viniera, el auriga que viniera de Oriente, o el que viniera de Britania o de Hispania, y comenzara a competir en un edificio con esa majestuosidad, ¿no? Sería algo que llamaría mucho la atención, ¿no? Es que tú ahora dices uno que está en Roma, pero ahora imagínate que tú estás en Roma. Imagínate que estás en cualquier Vindolanda, por decir algo, que eres allí una persona, no un soldado, sino una persona que vive allí en el Vicus militar, ¿no? En el Canavae, y le intenta al soldado que ha ido a Roma, ese soldado sí que ha ido a Roma a hacer un servicio, y le explica, pues allí hay un circo en el que se pueden sentar 150.000 personas. Aquel hombre de provincia diría, estaría sumando, ¿no? ¿Cuántos son 150.000? Claro, no sé qué son 150.000 personas. No lo sé. Es que este edificio tiene 600 metros de longitud. Y él diría, ¿600 metros de longitud qué es? Como el Castro. Dice, no, es 6 veces más grande. No lo entendería. Es que tú, imagínate a una persona que vive en cualquier tribu, por ejemplo, africana, un Masái que vive en sus campos, el hombre feliz y tal, y le intentas explicar cómo es el Camp Nou. No tiene referencia, no lo entendería, no lo puedes decir. Es que allí cogen 80.000 personas, se diría, 80.000 personas, ¿cuántas personas son? En mi aldea somos grandes, somos 200. Es la aldea más grande que hay alrededor. Es algo así, la persona que llegara allí
se encontraría una cosa así. Y si luego se pasaba por el anfiteatro, ya se moría. Sí, imagínate, le daba un ictus allí mismo, ¿no? Al intentar procesar tanta información, pero sí que es verdad. Claro, es que estamos acostumbrados a nosotros intentar explicaros estos recintos tan grandes, sobre todo teatros, anfiteatros, circos, hipódromos, ¿no? En la parte más del Imperio de Oriente, ¿no? Que se estila el hipódromo y llegaba incluso hasta más allá de la caída del Imperio Romano de Occidente. Y a lo mejor lo explicamos con una naturalidad del que lo ve, del que está acostumbrado al presentismo, a ir a un estadio de fútbol, a ir a un palacio de congresos, a ir a ver un evento deportivo de grandes dimensiones, pero claro, el humilde ciudadano que vivía en una villa o que vivía en la parte más humilde de Roma, más pobre de Roma y que no estaba acostumbrado a verlo porque o el esclavo o el extranjero, ¿no? El peregrino que venía de cualquier otra parte del imperio, del vasto imperio de zonas más allá del Limes, cuando veía aquello, claro, es que es incapaz de concebir esos 80.000 o 150.000 espectadores. Estamos hablando de una masa y tú imagínate, Ángel, que ese ciudadano o ese peregrino o ese extranjero llegara y le invitaran un día al circo o fuera a ver una carrera, cuando viera aquella masa ingente de población gritando con ese fervor, con esa euforia, cantando seguramente y peleándose en las gradas, diría, pero ¿dónde demonios me he metido yo, ¿no? ¿Dónde me ha traído los dioses? El destino me ha traído a este lugar infame de gritos, de ruidos, de violencia, ¿no? Porque claro, es un entorno que es muy similar. Podríamos compararlo a la violencia en el deporte que hay actualmente, ¿no? Porque realmente hay hinchas, hay facciones, hay colores, luego hablaremos de ello antes de irnos más allá, pero sí que es verdad que aquello habría sido algo que podría decir, ¿dónde me he metido, ¿no? Es espectacular. Claro, entendería y diría, con toda razón quizás, no me extraña que esta gente haya conquistado el mundo, porque esto no hay en ningún otro lugar. Si estamos hablando de que para un romano el circo máximo, no el anfiteatro era importante, pero el circo máximo, para que la gente actual me entienda, era el fútbol, el básquet, la Fórmula 1, las motos, todos los deportes de masa en uno. Era lo mismo. La gente cree a lo mejor que los espectáculos y las luchas de gladiadores era el deporte rey, pero no. Hay que romper ese mito, ¿no? Está muy bien, se habla mucho de gladiatura, es un deporte o una disciplina muy violenta, con mucha animosidad, donde una sociedad violenta como era la sociedad romana podía haber reflejado pues esa voluntad, ¿no? Esos instintos que tenían todos los romanos de sí, de cómo se criaban, ¿no? Y cómo se les educaba, ¿no? Pero realmente el deporte rey de todo, o sea, la masa ferviente siempre iba a las carreras, porque yo estoy convencido que si te dicen carreras o anfiteatro, o sea, o lucha de gladiadores, todo el mundo se iba a las carreras, porque es que es lo que de verdad movía a esas ingentes cantidades de personas, ¿no? De ciudadanos, de esclavos, o el que pudiera entrar, ¿no? Que imagino que sería como todo lo que rodeaba el espectáculo en sí, no solo en las carreras, sino era todo el entorno del espectáculo en sí mismo. A ver si somos capaces hoy un poquitín de explicarlo, ¿no? Las carreras de caballo del circo son arcaicas, vienen del origen de Roma. Los gladiadores son relativamente modernos, podríamos irnos perfectamente a la época de Julio César, cuando se masifican una miqueta, un poco, dijéramos, los juegos de gladiadores. Anteriormente era una cosa rara que se hacía, pero no era un espectáculo de masas, ¿no? Hasta que Julio César no entendió que esto podía ser un espectáculo de masas, no se hizo. Y luego hasta el año, estamos hablando prácticamente 100 años después, no más de 100 años después de morir Julio César, se hizo el anfiteatro Flavio, con lo cual estamos hablando que después ya eran importantes, ¿no? Pero el circo máximo viene de este arcaico de Roma, ¿no? Y ahora has hablado del viaje que hicimos con Grupeando, pero yo me acuerdo de que la conversación que tuve con nuestros viajeros fue precisamente esta. El circo máximo está en el Valle de Murcia. El Valle de Murcia separa la colina del Palatino, patricios, de la colina del Aventino, plebeyos. ¿Qué son los patricios y los plebeyos? El pueblo de Roma. Y en medio está el circo máximo. Allí se celebraban las carreras, ¿no? Incluso me aventuré, esto es una interpretación mía, Sergio, que era en el Foro Boario, cerca del río, tenemos a Hércules.
Dios adorado por los hombres. Y al otro lado tenemos a la buena Dea, diosa adorada solo por las mujeres, el culto del hombre estaba prohibido. Y allí en medio, estaba el circo Máximo. Entendemos, ¿no?, lo que quiere decir, ¿no? Con lo cual, ya nos dice que viene, creo, de la dinastía etrusca, así que era una cosa arcaica, y lo que hizo este hombre, el rey etrusco, Tarquinio Prisco, el primer rey etrusco, fue, dijéramos, un poquitín a decentar la pista, pero ya parece ser que allí ya había carreras, desde siempre, carreras de caballo dedicadas al dios este tan bonito, que bueno, a mí me gusta mucho porque tiene que ver con una de mis novelas, que es el dios Consus. El 20 de agosto, allí se celebraban carreras dedicadas al dios Consum, que era el dios de los silos subterráneos donde se guardaba el grano. Entonces, ese día, pues era el día que se celebraban. Ya se celebraban allí las carreras. O sea, estamos hablando de que antes de que existiera Roma, allí ya se celebraban carreras. Por lo cual, esto era un lugar arcaico, y esto Roma ya sabes que es la raíz. Era lo que más les importaba. Cada vez que iba allí un romano, evidentemente, a una fiesta, también significaba esto. Oye, cómo no, para seguir con la tradición, has preparado un texto que yo creo que va a ser la única vez que vamos a mirar el, el guión, pero oye, me ha parecido muy interesante porque no todo el mundo parece que disfrutaba de las carreras de carros y de los aurigas, ¿no? Sino que has traído como una especie de crítica, ¿no?, de Plinio, ¿no?, que habla como diciendo, oye, mira cómo están estos que están todo el día con los carros y tal. Oye, léenos el texto porque me parece súper interesante para que todos piensen y vean que no todo el mundo compartía esa pasión. Siempre hay romanos raros. Está Juvenal, que se queja de todo, y Plinio el joven, que se salvó del Vesubio, y que era, dice, muy amigo, yo he oído por ahí que era muy amigo de Trajano, pero mucho. Creo que era más Trajano que Trajano, pero vamos al texto, ¿no? Él parece ser que a Plinio no le gustan cartas. En cartas 9-6 le escribe una carta a un amigo suyo que se llama Calvisio Rufo y pues le habla un poquitín de lo del circo, ¿no? Y dice algo así, que he pasado todo este tiempo en medio de mis tablillas, en la más deliciosa tranquilidad. Me dirás, ¿cómo has podido hacerlo estando en Roma? Se celebran unos juegos de circo, un género de espectáculo que no me gusta lo más mínimo, nada nuevo, nada diferente, nada que no sea suficiente haber visto una sola vez. Saboreó este tío. Por lo tanto, me resulta sorprendente que tantos miles de adultos deseen ver una y otra vez, con una pasión tan infantil, caballos corriendo y aurigas de pie sobre los carros. Si fuesen atraídos por el espectáculo de la velocidad de los caballos y por la habilidad de los aurigas, habría al menos una cierta razón. Pero es el color lo que ellos aplauden. Es el color lo que ellos aman. Si en plena carrera y en medio de la competición se intercambiasen los colores, este para allí y aquel para aquí, el favor y el entusiasmo de la gente cambiaría igualmente y abandonarían repentinamente a aquellos famosos aurigas y a aquellos famosos caballos, a los que reconocen a lo lejos y cuyos nombres aclaman. Tal es la importancia que conceden a una túnica miserable. No me refiero al populacho, más despreciable que la túnica. Hombre, quiere mucho al pueblo. Sino a algunos individuos de prestigio. Cuando recuerdo que se mantienen sentados sin cansarse para presenciar un espectáculo tan fútil, aburrido, monótono, siento cierta alegría por cómo verme cautivado por este tipo de espectáculos. Y durante estos días, que ellos pierden en los más inútiles ocupaciones, dedico mi descanso con enorme placer a las letras. A este no le gustaba. Creo que ha quedado claro. Se ha quedado a gusto. Vamos, sería enemigo público de todas las facciones del circo, ¿no? Los que sabían leer, que imagino que no serían muchos los que leían, pero está hablando aquí, está haciendo una crítica a que incluso los hombres de más alta alcurnia participan de esto, ¿no? O sea que detrás de todo este espectáculo del circo, infantil según él, ¿no?, que no tiene ninguna gracia, una vez lo has visto una vez, ya para qué vas a repetir, porque siempre es lo mismo, tiene toda la razón el señor Plinio, pero es como el que va a ver la Fórmula 1 o va a ver las motos, pues no paran de dar vueltas, ¿no? O sea, siempre es lo mismo, pero realmente hay gente que le apasiona. Y a él le va bien porque mientras todo el mundo está en el circo,
Están ahí todos amontonados en esas 150.000 o más localidades, pues él lo que hace es trabajar en casa con mucha calma, porque Roma está paralizada, ¿no? Parece ser. Se necesita mucha inspiración para escribir la loa esta que hizo a Trajano. Tienes que tener mucho tiempo. Y tranquilidad, ¿no? Y la aprovechaba para escribirla cuando todo el mundo estaba en el circo. Pero bueno, para que veáis que había gente también que era crítica con el espectáculo en sí, ¿no? Porque tú ya lo has dicho, ¿no? Que es el deporte rey, pero no para todo el mundo. Entonces, aquí Plinio lo deja muy claro. Sí, bueno, de todas maneras hay otros hombres, como un tal Amiano Marcelino, que dice que para los romanos el circo máximo es templo y hogar y asamblea y toda esperanza de sus deseos. Mira si es importante, ¿eh? Estamos hablando templo, hogar, asamblea y esperanza. Esto nos dice Amiano. Ángel, además de ser un punto de encuentro para el espectáculo o para la religión, como hemos dicho, que está vinculada, que hablaremos un poquito de los orígenes más arcaicos, porque sí que es verdad que en un origen, en esa Roma más primigenia, en esos tiempos de Tarquinio y de los inicios de la República, sí que tenía un simbolismo más religioso, pero con el paso del tiempo y con el devenir de las décadas y de las generaciones, es verdad que todo lo que era el vínculo a la parte más religiosa, pues empieza a quedarse de lado para convertirse más en un espectáculo, ¿no? Pero sí que es verdad que también es un centro de relaciones sociales, ¿no? Porque allí parece que todo el mundo entra, tú lo has dicho antes, ¿no? Los patricios de Palatino, los plebeyos del Aventino, las mujeres de Bonadea y los hombres de Hércules. Entonces parece como que hay allí un punto de encuentro donde todo el mundo puede desatar su pasión, puede haber relaciones sociales, relaciones íntimas incluso, porque está claro que donde hay tanta masa de gente existe un negocio que es el de la prostitución también, las apuestas. Perdona, te lo ha dicho tu amigo lo de los Fornix, tú lo han dicho, tú no lo sabes, ¿no? Sí, me lo dijo un amigo que pasaba por allí, que ha sido ir ahí a esa zona. Las fornicatrices. Cuando se reúne tanta gente allí, pues es una oportunidad para todos los negocios, ¿no? Eso es como la Legión en sí, ¿no? La Legión es una masificación de gente y en el momento que hay masificación de gente hay intereses, hay necesidades que cubrir. Entonces, cuando se reúnen allí 150.000 personas o más, pues la verdad es que sirve como un punto neurálgico de encuentro también y de potenciación de todo el tipo de relaciones, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que lo dice también Amiano Marcelino, se lo dice a Amiano Marcelino, que lo dice ya en el siglo III, siglo IV, o sea que estamos hablando ya del siglo IV después de Cristo, es una época tardía. Imagínate desde el siglo VII antes de Cristo. Aún se mantiene todo esto. Imagínate la longevidad, como decías tú, del espectáculo, ¿no? No, era un espectáculo de masa, como dices tú, no solamente era el espectáculo, sino toda la sociabilización. Al final, podríamos entender un poquitín lo que sucede en un partido de fútbol, ¿no? El partido de fútbol es el domingo, pero todo lo que sucede hasta el domingo, todo lo que son los clubs, todo lo que son, ¿no? Las peñas, pues todo es, toda la gente que habla en los bares de lo que va a suceder el domingo. Estamos hablando de este tipo de cosas. No solamente llegar allí, sino que toda la semana se esperaba, toda la semana hablaban de ello, ¿no? Había otro hombre que sé que te gusta a ti mucho, que no se quejaba tampoco mucho. Es más temprano, del siglo I creo que es un tal Juvenal, que dice, a ver cómo sale en latín, que eso es bastante malo. Dice, duas tantum res anxius optat, panem en circenses. O sea, así que solo hay dos cosas que ansiosamente desean: pan y circos. Eso es, la famosa frase de panem et circenses. Sí, es el tema este, ¿no? Es la actualidad con el fútbol. Es que realmente seguimos siendo romanos, ¿no? Lo único que hemos cambiado, pues un espectáculo por otro, ¿no? Una disciplina por la otra. Pero realmente seguimos teniendo esa necesidad de desconectar. Y tú, imagínate, Ángel, porque yo he sido muchos años jugador de fútbol, luego lo he vivido desde la grada como espectador, no yendo a campos de fútbol, no he ido, no tengo esa pasión ni tengo esas ganas, ¿no? Pero sí que lo he visto por la televisión y hace ya muchos años que el fútbol para mí no simboliza nada, porque realmente es una pérdida de tiempo. Puedo aprovechar ese tiempo que tengo que dedicarle a otras cosas, no me enfado por el fútbol, ni entro en discusiones ni polémicas por el fútbol, porque me parece una tontería como una casa, pero bueno, hay gente que sí que lo vive. Entonces, para mucha gente el fútbol es una válvula de escape, ¿vale? Entonces, para un ciudadano romano o para un liberto romano o para un extranjero que su vida era una mierda, ¿vale? Era súper difícil, vivir cada día y superarse cada día era un auténtico reto. Imaginaos lo que simbolizaba esto, poder ir un día
a expresar en el estadio, en el circo o donde fuera, pues a cagarte en los muertos de todos los demás, en los de la facción contraria, en liberar esa tensión que si no la liberarías de otra manera, ¿no? Entonces mucha gente le pasa eso con el fútbol. Hay gente que vive apasionada y solo pendiente de lo que pasa el domingo. Y ahora incluso les han puesto que si el mundial, que si el mundialito de clubes, que si la Copa del Rey. O sea, que tenemos fútbol hasta en la sopa, todos los días, todas horas. Entonces, antes me acuerdo yo cuando era más jovencillo que el partido era el sábado y como mucho había algún partido de Champions o de la Copa de Europa entonces entre semana. Pero claro, lo esperabas con ansia. Y hoy en día tienes fútbol todos los días. Gente que se abona, gente que paga tarifas especiales para poder tener acceso a ese contenido que es de pago. O sea, es un negocio. Es un negocio. Lo dice Juvenal. Pan y circo. Pan y circo. Realmente es lo mismo. ¿Somos romanos o somos más romanos que los propios romanos? Porque lo hemos elevado a la enésima potencia, ¿verdad? Sí, bueno, yo hablar de lo que sucede con los grandes clubes, yo creo que ha entrado demasiado la economía, ¿no? Pero si nos vamos a la gente que sigue a los equipos de pueblo, a que lo vive, dijéramos, para mí, de una manera más pura, estos sí que viven esta manera que era, ¿no? Que era el ir el domingo de toda la gente del pueblo y reunirse al sentimiento de su equipo de fútbol que lucha contra otro pueblo, quizás su pueblo vecino, con el cual tienen alguna rencilla, ¿no? Y cuando están jugando ese partido de fútbol, están un poco defendiéndose o ganando, y si ganan, pues ellos han ganado al otro pueblo que con lo cual tienen una rencilla, ¿no? Y esa semana van contentos porque han ganado pues al pueblo de al lado que se sintieron agraviados algún otro día, ¿no? Esto era lo que quería decir el circo, ¿no? Las facciones, cada una defendía una opción política para que nos entendiéramos, ¿no? Y esto era así. Por un momento, Sergio, te he visto como si fuera Plino el Viejo, un Barça Madrid, y tú, como Plino el Joven, escribiendo tu siguiente libro. Yo te he visto exactamente igual y dirías, me salvo de estas cosas de las personas, ¿no? Sí. Juvenal lo que dice es lo injusto, lo que has defendido tú al final, que es que a la plebs, al pueblo, si le das de comer y le entretienes, lo que haces es comprar paz social. Y esto es lo que dice Juvenal, lo defiende, es una frase muy cortita, ¿no? Y bueno, quizás eso buscaba también Roma. En un lugar donde el tiempo dejó huella, en una tierra donde Roma todavía respira. Un viaje está a punto de comenzar. Somos Sergio Alejo Gómez y Ángel Portillo Lucas, conductores del podcast Calamares a la Romana, y junto al Con Viajes te invitamos a vivir una experiencia que trasciende el turismo. Caminaremos juntos por Tarraco, Barquino, Emporiae y Baétulo, ciudades que un día fueron el corazón de la Hispania romana. Pero este no es un viaje cualquiera. Esto es historia viva. Legionarios que marchan ante tus ojos. Piedras que susurran 2000 años de pasado. Charlas, encuentros, sorpresas. Y un episodio especial de Calamares a la Romana grabado contigo, allí, en el mismo escenario donde la historia se escribió. No vengas solo a ver. Ven a sentir, ven a vivir, porque Roma te llama, y esta vez responderás. Reserva tu plaza, Hispania nos espera. ¿Marcharás con nosotros? Reserva en Halcón Viajes. Y si prefieres contactar con nosotros, hazlo en nuestros correos electrónicos. Y nosotros te derivaremos a ellos. No dejes pasar esta oportunidad. Correcto, es una manera de tener a la población controlada pero contenta, ¿no? Si no les otorgas esta válvula de escape, es lo que decíamos, imagínate todo lo que podría ocurrir, ¿no? A lo mejor la gente llega y va al estadio, va al Circo Máximo y hay peleas, gritos, alguna que otra
rencilla tal y la gente aprovecha, a lo mejor hay alguna puñalada, pues bueno, pues ya está, es un mal menor, pero bueno, pero de eso a que se pueda organizar una revuelta popular porque la gente no recibe la comida, pues eso es muy popular, lo hemos visto en las películas, se ha dicho mucho, ¿no? Cuando los emperadores veían que la situación era crítica, pues se organizaban esos juegos de gladiadores o se organizaban estas carreras en el circo y se repartía el trigo o se repartía el pan, y eso era una manera de tener a la gente contenta. De ahí el pan y el circo, ¿no? Una cosa, el pan te alimento, te doy el espectáculo que es el circo y tú a cambio pues te comportas el resto de días y ya está, hasta el siguiente, porque te prometeré que habrá otro espectáculo. Es decir, como estaba todo bastante bien organizado y había un calendario, pues la gente sabía que cada X tiempo pues habría unos juegos, ¿no? Entonces, realmente la gente deseaba, es lo que decíamos, ¿no? Tenías la expectativa. Es decir, pues por lo menos ese día voy a comer pan, ¿no? Entonces... Sí, bueno, el Juvenal se refiere a la nona que regularizó, ya se hacía antes, no de una manera tan regular, pero que la regularizó Augusto, que era esto de que aproximadamente a cada hombre libre de Roma que no tuviera unos ciertos ingresos, pues le daban 35 kilos aproximadamente de trigo al mes. Y esto era la nona, le daban trigo, y era pues la renta básica para que nos entendiéramos, ¿no? Entonces le daban la renta básica en trigo y además pues iba a estos espectáculos muchísimas veces, aunque algunas personas pagaban estos, iban gratis, otros pagaban su entrada para que nos entendieran, ¿no? Y entonces, claro, pagaba su entrada probablemente alguien que quería luego sederil y, bueno, aspectos políticos que no entraremos en el circo, pero que tienen que ver con el control de masas, ¿no? Y el que me ha pagado la entrada, pues evidentemente es un hombre que yo después le debo un favor, y favor con favor se paga, y ya sabemos cómo va esto, ¿no? Hay otro hombre que se llama Casiodoro, que vuelve a defender lo mismo que defendía nuestro amigo del texto que he leído de Plinio el joven, ¿no? Que dice: los espectadores no son atraídos ni por la velocidad de los caballos ni por la habilidad de los hombres. Ahora favorecen a un color, aman a ese color. Si en medio de la carrera ese color se transfiriera allí y aquel aquí, su entusiasmo, favor, se transmitiría con él. O sea, amaban a sus colores. Para las personas del mundo actual, pues los que eran de Fernando Alonso, perdón, de fútbol, quería decir las carreras, yo he sido siempre de Ferrari y sigo siendo de Ferrari. Corra quien corra en Ferrari, pero yo sé de gente que eran de Fernando Alonso, y cuando Fernando Alonso estaba en Renault eran de Fernando Alonso, y cuando Fernando Alonso cambió, pues cambiaron, ¿no? Pues esto es lo que decía, la gente era de los colores. Y si el Auriga cambiaba de color, seguía siendo de los colores, ¿no? Bueno, pues así es como lo ven esta gente, ¿no? Era un espectáculo de masas. Luego intentaremos seguir sobre el tema de los colores, porque es importante, y ahí puedes tú hablar un poquitín de tu... Creo que porque conoces tú mucho el tema de la revuelta de la Nike, que tiene que ver también, en Roma sucedió alguna vez, ¿no? Y en otras ciudades, ¿no? Esta importancia de las facciones del circo, que eran también para que no, partidos políticos, un poquitín así, ¿no? Pero si nos vamos un poquitín a lo arcaico, vayamos al origen, ¿no? Que nos hemos metido ya aquí, y para entender un poco el concepto del circo, pues hay que ir al momento en el cual, pues este Tarquinio que has dicho, Tarquinio Prisco, el primero de los tarquinios, pues se le ocurrió la idea, ¿no? Que estaría vinculada, imagino, a alguna festividad. Claro, ¿no? yo creo que él aprovechó, creo yo, Tito Livio nos dice que Tarquinio Prisco fue el primero que dijéramos que asentó un poquitín esta zona, la zona del Valle de Murcia. Probablemente lo que haría sería aplanarle, ponerle en medio la espina, ponerle en medio alguna construcción provisional, probablemente de madera, para que los caballos pudieran correr, y poner algún tipo de grada o algún tipo de separación entre la pista, dijéramos, y los espectadores. Y poco más. Y la gente se pondría pues en las laderas, que las personas que hayan visitado Roma saben que enseguida empieza el Aventino y enseguida empieza el Palatino. La gente se pondría en las laderas de una manera natural y ya tenía las gradas del circo. Y este hombre pues instauró, dijéramos, estos primeros juegos. Yo creo que lo dice Tito Livio, no tanto por el circo, sino por los juegos que instauró él, ¿no? Y allí, como he dicho, se celebraban las consualias, que eran las fiestas en este 20 de agosto, que tienen que ver, según el mito, con el día del rapto de las Sabinas. Esa, para mí, es realmente el día de la fundación de Roma. No fue el 21 de abril, sino fue el 20 de agosto de ese 700
53 antes de Cristo, que estaba todavía Remo, todavía el cadáver estaba caliente. Caliente todavía. Sí, y rataron a las Sabinas, entonces con la incorporación de mujeres de otros pueblos, pues Roma pudo procrear, decirse grande, ¿no? Pues allí esta fiesta de cónsul se hizo allí. Y parece ser que ya se hacían allí carreras también a Neptuno ecuestre, tenían que meter con los caballos, coincidía, y bueno, pues se hicieron estas fiestas. Tarquinio Prisco, pues Roma ya empezaba a crecer, los latinos hacían mucha presión, las ciudades latinas hacían mucha presión contra Roma, y Tarquinio Prisco incorporó otras maneras de ver la guerra a los romanos, y se ve que les pega una paliza a los latinos que todavía están corriendo, ¿no? Y de esta manera celebró los Ludi Romani, que son unos juegos antiquísimos en Roma que se celebraron toda la vida. Y era esta celebración, tenían que ver con Júpiter, y lo hizo allí. Y como lo hizo allí, pues parece ser que, como se iban haciendo, pues lo que decimos, eran carreras de caballos, había disfrute, pero tenían que ver siempre con actos religiosos, guerreros, que no sé, Sergio, si hay alguna diferencia en Roma. No, no hay mucha, pero yo, ahora que has hecho mención al tema del rapto de las Sabinas, que me parece un episodio súper interesante, que hay un poco oscilando entre el mito y la realidad, ya siempre estamos en esa franja en esa horquilla temporal en la cual no sabemos discernir ni podemos discernir. Tenemos un programa muy chulo en Calamares en la Romana, lo digo para los que estéis escuchando la Biblioteca Perdida, por los dioses, que hablamos sobre el rapto de las Sabinas. O sea que si os queréis pasar por el canal, allí tenemos varias teorías de lo que pudo ocurrir, y os invitamos a que os paséis por allí también y que le echéis un vistazo, lo escuchéis o lo veáis, lo que tengáis. Podéis pasar por YouTube o por iVoox, y también podréis saborear un poco ese periodo de esa Roma arcaica que a Ángel le gusta tanto, que me ha dicho un pajarito por ahí, no sé, un pajarito que se parece mucho a ti, que tú ya estás tramando algo, tienes ideas por ahí ya en tu mente, esa que va pensando y que va sacando ideas de como champiñones que te brotan, que tú, una de tus próximas novelas, porque ya estamos a punto de que publiques tu nueva novela, esto ya tenemos que traerla aquí en primicia y la traeremos también a la Biblioteca Perdida, a ver si Miquel te hace su correspondiente entrevista. Imagino que sí, que saldrá en breve tu nueva obra de crónicas romanas. Pero el siguiente, ya estás pensando en el siguiente, ya tienes la portada, ya tienes la idea, ya tienes el boceto. Yo creo que ahora ya solo falta picar piedra, y para agosto ya lo tienes. O sea, me estás tomando el relevo. Yo antes publicaba cada año 2 libros, y ahora ya, como estoy en dique seco, alguien tiene que coger el relevo, tío. Eso es el buen Aquilifer tiene que suplir las carencias del centurión, ¿verdad? Sí, yo estoy a punto de publicar Medicus. Eso es. Ya está en el corrector, supongo que en los próximos meses estará. Y sí, tengo pensado hacer ahora un libro precisamente de la época monárquica romana, otra vez, igual que dice Rómulo en las Sabinas, pues ahora voy aquí a otra época. Tú, Sergio, estás haciendo cosas más importantes que yo. Tú ahora estás en la etapa de padre temprano, padre que está aprendiendo a ser padre porque tu hijo es pequeñito, y para mí eso es mucho más importante. Yo he sido padre por suerte 2 veces y he sufrido mucho y he disfrutado mucho. Tú ahora estás en esa etapa que es mucho más importante. Ya volverás a los libros. Tú cuando coges la vez también, hijo mío, vaya, ¿no? Bueno, pero está bien, porque mientras estoy en dique seco, tú me estás continuando y me has cogido bien el relevo. O sea que no me puedo quejar. O sea que si no van a Sergio Lejo, van a Ángel Portillo. O sea, a mí ya me parece bien, porque el dúo y iba a decir el consulado, pero bueno, es la duodictadura, pues va bien, ¿no? Porque si no estás con uno, estás con otro. O sea que realmente con ganitas ya de que salga ese Medicus, y no vamos a hacer... ¿Quieres decir algo? Ya que estamos, digo, porque ya podemos hacer un resumen de qué va a ir. Has dicho Medicus, ahora la gente ya le has puesto la miel en los labios. Hacemos un pequeño Kit Kat solo. Medicus tiene que ver con Augusta Emérita, o sea, con Mérida. Tiene que ver estamos hablando desde el gobierno de Antonino Pío hasta el gobierno de Lucio Vero y Marco Aurelio, ¿no? Y con Medicus, pues tampoco hay que dar muchas pistas, ¿no? Pero bueno, diré que tiene que ver con la obstetricia, con este sufrimiento que tienen las mujeres en el parto, que dijéramos paren en soledad jugándose la vida siempre, de noche, de día, lloviendo, con lluvia, con frío, con como sea, cuando llega el parto, y también tiene que ver pues con esta lucha
de las legiones romanas y con este cuerpo médico que los asistía, ¿no? He intentado ligar estas dos cosas, pero hasta aquí puedo leer, porque si no ya hago la entrevista con Sergio y Miquel. Igual luego René Inquisidor, cuidado. No, lo reservamos, pero está bien que la gente se vaya preparando, que ya vaya preparando la lectura de este verano y que tenga en mente este Medicus, porque conociéndote, tratando lo que tratas y siguiendo tu saga de crónicas romanas, pues va a ser un libro seguramente muy emotivo, muy emocional, muy sensitivo y que seguramente encantará y que gustará mucho. Volvemos al circo. Venga, ¿qué me estabas diciendo del circo? Que ya no me acuerdo. Vamos a... Más liado y ya hemos hablado de Medicus aquí y nos hemos ido a la época de Antonino Pío, así por la patilla. Este clon no está bien programado. Vamos vamos atrás a Tarquinio Prisco un poquitín. Quizás para orientar un poquitín a los oyentes, ¿no? Estamos hablando de una Roma que empieza a crecer, que empieza a hacerse una ciudad, no asentamientos separados, sino a hacerse una ciudad. Estamos hablando de que en Roma vivía gente, pero la inmensa mayoría de Roma vivía en el campo. Pero cuando llegan los etruscos, que eran grandes comerciantes, también llega un gran cuerpo, o empieza a crecer un cuerpo de artesanos en Roma. Entonces yo creo que parte de la idea que tiene este hombre, aparte de vencer a los latinos, que eran en ese momento, pues querían someter a Roma, porque Roma se estaba haciendo importante, como así fue. O sea, los latinos tenían razón, pero perdieron. ¿Qué vamos a hacer? Lo que hay. Haremos algún día una ucronía de estos también, podríamos hacer, ¿eh? Pues sí, podríamos hacerlo. Apúntala. Entonces yo creo que este hombre lo que quiso hacer es que algún sitio, algún espectáculo de masas, en el cual todo el mundo se pudiera sentir representado. Artesanos, que son plebe, pero no son plebe, dijéramos, de campo, no son campesinos. Los intereses son otros. Para que me entiendas, al campesino le interesa la guerra cuando está ocioso. Al artesano le interesa la guerra siempre porque va a vender armas. Entonces, son intereses diferentes. Y a Patricio, pues, ¿qué me vas a contar, no? Las patrias, ¿no? Que también tienen otros intereses. Entonces yo creo que Tarquinio Prisco quiso hacer patria, quiso hacer ciudad y dijo, vamos a hacer algo que nos una a todos. ¿Y qué nos une a todos? La emoción de las carreras de caballo, los éxitos militares y la religión. Y todo esto es en el circo, por eso fueron los Ludi Romanis, que eran unas fiestas importantísimas. Así que yo creo que estamos en el mito. En esta época siempre que con mucho cuidado, pero aplicando un poquitín el sentido común, alguien tuvo que hacer patria. Todos estos pueblos, todos estos hombres con diferentes intereses acabaron siendo romanos. Y que te lo haga un etrusco. Eso. Que es el que te trae, que hay que tener en cuenta aquí cuando hablamos de la tradición, porque hablábamos que la tradición de las carreras de carros es muy antigua, no solo los romanos los que la crean, ni los etruscos, sino que esta tradición viene seguramente de la antigua Grecia. Es una tradición de un deporte muy característico de los griegos de la Magna Grecia, el contacto con los etruscos adoptan también quizá este espectáculo como una manera de espolear también la emoción, la fuerza, la violencia y todo, y lo extrapolan y lo llevan y lo importan a la propia Roma, ¿no? Entonces, realmente cuando Tarquinio Prisco está allí en Roma y ve esto, pues dice, hostia, pues puede ser un nexo muy importante pues para que la ciudadanía romana vaya a todas a una, y más cuando estás en un conflicto constante contra otras ciudades. Te interesa que haya una unidad, ¿no? Entonces, tenerlos a todos contentos y tenerlos todos remando al mismo son, ¿no? Que la nave vaya en el mismo sentido, que todos los remeros vayan para una dirección, ¿no? Entonces, este espectáculo de los carros, pues mira, ¿tú por dónde? Pues podía ser algo muy importante. Si lo unes con todas las festividades religiosas, porque no solo estaban los Ludi Romani, ¿no, Ángel? Sino que había otras festividades en las cuales también se aprovechaba para hacer estos tipos de competiciones. Es interesante ese caso. Creo recordar, rectifícame si me equivoco, que Tarquinio Prisco fue, o una de las versiones de su origen, fue que fue desterrado a Corintio. Por lo Correcto. Cual, pues bueno, como dices tú, exportar esto de Grecia. Decían que el padre de Tarquinio me parece que era un corintio. Claro. O algo así, o sea, imagínate, ¿no? Que sí que tiene unas raíces procedentes del mundo griego. Entonces, seguramente su padre le habría hablado de la importancia de las carreras de carros, o incluso él de pequeño podría haber visto estas carreras de carro. Entonces, los Ludi Romani eran carreras de carro, pero no solamente eso, también había carreras atléticas en la arena. Disciplinas griegas. Claro, y luego había desfiles también
simulaciones de desfiles militares, ¿no? Con lo cual estamos hablando de, como dices tú, esta mezcla, al final, ya sabes que Roma es un pueblo que utiliza la interpretratio para todo, y todo aquello que cree que le va bien lo adopta y no tiene ningún problema. Hemos hablado también de las consualias, que eran las fiestas a Consus, ¿no? Que eran en agosto. Y también estaban la cerealia, que eran a Ceres, que era la diosa de la agricultura y la fertilidad, que eran en abril. Hay una fiesta muy curiosa, nunca han sabido interpretarla, que era la de los zorros. Curioso, ¿eh? Sí, con unas... Lo he escuchado hablar y nunca digo ¿por qué lo harán? ¿No? Pero explica. Eso, eran los zorros que les ataban a unas antorchas detrás y los ponían a correr. Bueno, yo interpreto que tendría que ser el fuego, algún rito de purificación. Uh-huh. Pero nadie lo sabe. Era un rito muy arcaico, que se seguía haciendo, había perdido el significado, pero claro, como los romanos tenían que respetar la Pax Deorum y tenían que hacer los ritos como hacía falta, pues si siempre se había dicho así, pues había que hacerlo así. A mí el fuego creo que tiene que ver con algo de purificar los campos, porque estamos hablando de Ceres. Ceres era la madre de la agricultura, ¿cómo lo diría? A ver cómo me puedo explicar. Júpiter era un dios civilizador, era el dios de la ciudad, de la civilización. Ceres era una diosa de la naturaleza dominada por el hombre, que es la agricultura. Estamos hablando en la de las afueras, pero que también era parte de Roma. Yo creo que los zorros con esas antorchas eran purificación, pero se ha perdido. Yo no he sabido nunca, ni he leído nunca de dónde viene esta costumbre. La dicen, pero a saber de dónde viene, ¿no? También venía, evidentemente, la equirria, ¿no? Que era, por la festividad de carreras de caballo en honor a Marte, que es el dios de la guerra, que evidentemente marcaban pues el inicio del caballo. Los caballos en Roma eran para la guerra o para las carreras. Nada más. Así que este era, un poquitín cuando iba a empezar la campaña militar el 27 de febrero, estamos hablando que queda nada ya para el 1 de marzo, pues hacían las equirrias. Y luego ya venía el 1 de marzo, todas las fiestas militares que había en marzo, y en los Irus, 2 días después, todo el mundo a la guerra, que era una actividad muy bonita para ellos. También estaban los Ludi Plebei, que se hacían en noviembre también a Júpiter, y también había carreras de caballo, y también había, por ejemplo, un poco más adelante, teatro. Así que era el circo era muy utilizado, ¿no? Y había otros juegos por el camino. Bueno, he querido decir estos cuantos, ¿no? Cada vez que decimos que se celebraban unos juegos referentes a un dios, el dios se llevaba allí, o estaba allí. O sea, el dios se llevaba y se plantaba a modo de un lectisternium, que los oyentes sabrán que eran unos banquetes rituales, pero aquí invitaban la figura de la divinidad y la ponían allí en el triclinio para que nos entendamos, para que estuviera con ellos, ¿no? Pues esto también eran los juegos. Allí, en la grada, allí ponían y traían en procesión del templo que fuera, llevaban allí a su dios. Así que era un espectáculo. También tenía que ver con éxitos militares, era religioso, ¿no? También. Así que no sé si ya le hemos dado un poquitín la importancia a religiosa y social que tenía este edificio. Sí, yo creo que ha quedado bastante claro. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el circo, y yo creo que no nos dará tiempo de decir demasiado, pero ha sido bastante extenso este programa. Pero vamos a terminar pues hablando un poco del circo, que estaba situado, como ha dicho bien Ángel, estratégicamente entre los montes Aventino y Palatino. Es el corazón de la antigua Roma, y tenía, como ha dicho también muy bien él antes, unas dimensiones aproximadas de 600 metros de longitud, una anchura que oscilaba entre los 140 y 150 metros, y algunos autores dicen que entre 150.000 y 300.000. A ver, es mucho, es el doble uno del otro, ¿no? Pero sí que es verdad que en determinados momentos a lo mejor se podía ampliar con gradas supletorias, o incluso con las reformas que se fueron haciendo posteriormente, esos 150.000 podrían ser quizá inicialmente, y en tiempos ya de apogeo del imperio, o en los mejores tiempos donde había abundancia, pues seguramente se pudieron construir más gradas, con más aforo, y eso pues va dependiendo un poco del momento, ¿no? También es verdad que sabíamos que la arena o la pista de carreras era de forma alargada y elíptica, que era
pues como la forma normal que tienen todos los circos, los hipódromos, ¿no? Y que esa arena estaba compactada pues para facilitar sobre todo el movimiento de los carros. Eso tiene su lógica, no vas a poner una arena gravosa en la cual frene o pueda romper las ruedas de los carros que son de madera, ¿no? Entonces tienes que hacer algo que sea muy practicable, ¿no? Entonces esto, pues para los romanos y para los griegos y para todas las civilizaciones antiguas, pues eso lo tenían muy claro. Y luego estaba pues esa espina central que dividía la pista y servía como punto de referencia para las carreras. Estaba, pues sabemos, que inicialmente seguro que esto fue también mejorando con el paso del tiempo, con las aportaciones de los diferentes cónsules, de los ediles, de los emperadores, pues estaba decorada con estatuas, obeliscos y otros elementos ornamentales, ¿no? En uno de los extremos se ubicaban las cárceles, como ha dicho Ángel, que eran esas puertas de salida, desde donde partían las vigas, las cuadrigas, todos los participantes que se abrían y salían de allí y empezaba la carrera, y eso tiene su lógica, ¿no? Que eran pues el punto de partida de la carrera y estaban alineadas para salir simultáneamente, es decir, se abrían todas de golpe, pues como el que da hoy un pistoletazo de salida o se enciende el semáforo de las carreras de motos o de automovilismo. Es que todo está inventado, no vamos a aprender nada nuevo que no hayan hecho los romanos. Sí, además salían de la parte, dijéramos, del río. Las personas que han ido a Roma, que sepan que salían, dijéramos, de lo que ahora es el Foro Boario, de la zona más cercana al río. Allí había 12 puertas alineadas. Claro, hay que tener en cuenta que tenían que ir, dijéramos, al lado derecho de la espina. Por lo cual, el que salía, dijéramos, más a la izquierda, pues tenía un camino más largo que el que salía a la derecha. Así que este sorteo, que en principio se hacía por sorteo, Sergio, puro, nunca ha habido trampa en un sorteo del circo romano. Esto no se ha visto jamás. Siempre salen los verdes de la derecha. Es curioso. Sí, los azules, que son los patricios. No hablen mal de los plebeyos. Luego hablaremos. Pues bueno, esto es, salían de allí, se dirigían hacia el otro lado, que es donde está la curva, bueno, y daban la curva, ¿no? Allí, las cárceles, o carqueres, que dirían ellos, pues allí eran estas celdas donde salían, ¿no? Las gradas, en las cauea, pues rodeaban, había diferentes alturas. Hay dudas sobre si las clases sociales se mezclaban en el circo. Yo interpreto que sí que se mezclaban en el circo las clases sociales. En el anfiteatro no. Pero en el circo yo creo que sí, las mujeres arriba, pero las clases sociales sí que se mezclaban en el circo. Es mi interpretación. He leído de todo, no soy capaz de darle la razón a ninguno de ellos. La única razón que se le puede dar es porque lo hacían en el anfiteatro, que parece ser que sí que está bastante descrito, ¿no? Pero lo que se hacía en el anfiteatro no tiene por qué hacerse en el circo, que es un espectáculo muchísimo más arcaico, y yo creo que se hizo exactamente para la unión del pueblo, ¿no? Pero cada uno que piense lo que quiera, ¿no? En los pasillos, al igual que pasa hoy en día en los campos de fútbol, porque yo sí que he visitado el Camp Nou, cuando haces un poquitín antes de que acabe el primer tiempo, pues salía rápido y me iba a comprar pues luego había salchichas, ¿no? Pero en aquellos tiempos había pan con butifarra, que es lo que tenemos aquí en Cataluña, y me comía unos bocadillos de butifarra, era lo mejor del partido, ya te lo digo yo. Pues allí había unos puestos los cuales vendían. Pues allí había también tabernae, o sea, había gente que vendía comida. Acuérdate de las famosas tabernae thermopolae, ¿no? Con lo cual allí la gente comía y vendería de todo. Probablemente algunos también se escaparía entre carrera y carrera, algún Fordix, pues a disfrutar, o llámale como quieras, con alguna de aquellas pues prostibulae de aquella época, ¿no? También estaba el pulvinar, que era, bueno, el palco de autoridades, en las cuales estaban las autoridades y los dioses. Cuidado. Los dioses estaban allí presidiendo. Como has dicho, Sergio, el Circo Máximo empezó como una pista de tierra, empezó con madera, poquito a poquito se hizo una primera grada de piedra, luego se hizo otra de piedra, 2 gradas. La última grada siempre fue de madera, y esto fue pasando pues desde los reyes, monarcas, cónsules y emperadores. Augusto, César y compañía fue cuando hicieron Roma de piedra y empezó el circo.
Poco más después se hizo el anfiteatro Flavio de piedra, ¿no? Pero entonces, antes del siglo I, casi todo en Roma era de madera. Siglo II ya empezaron a hacerse algunas cosas de piedra, cuidado que parece que a veces que Roma era monumental ya en el siglo III antes de Cristo y no es así. Pues el circo acabó ornamentado con obeliscos, con 2 obeliscos traídos directamente de Egipto, uno por un emperador y otro creo que el propio Augusto trajo uno, y el otro no sé si fue Constantino, pudiera ser, pero fue por esa época. También había muchas estatuas distribuidas por todo el recinto, y también había dentro del mismo Circo Máximo 2 altares. Uno era al Consus, que parece ser que tenía un altar subterráneo que se tapaba y solamente se abría en las consualias, y allí pues se hacía el sacrificio, parece ser incluentes de trigo y tal. Y luego había en las mismas gradas, Sergio, no te lo podrás creer, pero había un templo al sol, y como ya estaba el templo antes, pues no podían destruirlo, y allí en las mismas gradas había un templo al sol. Ni más ni menos. Una maravilla arquitectónica, prodigio de ingeniería, de planificación urbana, y está claro que este mismo modelo pues serviría de influencia para construir más circos pues a medida que Roma fuese extendiendo su influencia, ¿no? Una cosa que ha llegado hasta nuestros días, que hay hipódromos, que hay canódromos, que hay... Todo está basado, todo lo que... Los propios circuitos de carreras, de vehículos y en este caso motos y coches, son mucho más amplios, pero la forma original, pues todos hemos tenido ese escalestric ovalado, ¿no? Ese escalestric inicial ovalado en forma de 8 que procede de este origen, ¿no? Y claro, hoy en día, en la actualidad, ya lo hemos dicho que prácticamente no queda nada, no quedan vestigios ni queda nada de lo que fue el recinto original, pero sí que uno pues puede hacerse la idea, si se sube al Palatino, se puede ver desde allí, desde el Palacio de Domiciano y todo, se puede ver todo el complejo, se puede hacer la idea de lo grande que era, de lo majestuoso que era, y bueno, la explanada pues tiene su simbolismo y el propio edificio también, ¿no? Pero nos queda todavía mucho que explicar sobre el circo, no os preocupéis, hoy vamos a dejarlo aquí porque nos hemos extendido demasiado, hemos hecho alguna que otra divagación, pero pienso que lo merecía el tema, merecía dedicarle más tiempo. Os invitamos, por supuesto, a estar atentos a la siguiente entrega, tanto en Calamares como en Por los Dioses como en Lignum, si acaba sonando, y también os invitamos a que os vengáis con nosotros a Roma y poder ver esta maravilla, o imaginarla, recrearla en nuestras mentes, y tengo que decir que como el Circo Máximo, todo lo que vemos cuando vamos con Grupeando Tour, ¿no? Que tenemos un viaje también planificado para este verano a Pompeya, que iremos del 24 al 28 de julio con Grupeando Tour, y si sale bien y la gente se anima, pues quizás del 21 al 23 podamos hacer la Roma secreta y podamos volver a ver esto. Animaos a escribir o entrar en www.grupeandotour.com y allí pues podréis ver Grupeando Tour todo junto, y allí podréis ver la oferta que tenemos, y si Consus está de bien con nosotros y nos acepta el sacrificio que haremos, no sé a quién sacrificaremos, pero de momento haremos tofu, que es lo más sencillo y lo que menos sufre, pues a lo mejor también os podéis venir con nosotros y ver el Circo Máximo, entre otras cosas. Sí, ahora me has hecho recordar cuando pasábamos por allí, no sé si fue el segundo día. Tercero, haciendo la pompa, ¿te acuerdas? El tercero que íbamos con la Legio, ¿no? Con la Victrix. Imaginaros, íbamos pasando por la parte izquierda del círculo, dijéramos, por la colina del Aventino, nos dirigíamos hacia el Foro Boario, íbamos escoltados por una legión. Íbamos pasando por esta zona acercándonos a donde antes estaba pues el templo de Luna o el templo de Ceres, por ejemplo, ¿no? Y yo me acuerdo que miré a la derecha, estábamos explicando, ahora me acuerdo que tú estabas sin voz de la casa ese día, ¿no? Y bueno, pero cuando miré a la derecha, Sergio, acuérdate que había caballos. Hostia, yo me emocioné. Ellos habían hecho allí, no sé qué hacían exactamente aquellos caballos. Espectáculo, si iban a hacer un espectáculo de caballos y tal, si tenían ahí animales y todo. O sea, imagínate qué simbología, ¿no? Sí, yo me emocioné, digo, hostia, es que voy hacia la de millones de personas sentadas en esas gradas, la de carreras que vieron, ¿no? Pues yo estaba en una colina
que probablemente muchísimos patricios, sobre todo la antigüedad, plebeyos, porque estaban en el Aventino, muchos plebeyos verían a este espectáculo probablemente en el mismo lugar donde estaba yo, porque se veía todo el circo, ¿no? Uh-huh. Y esa zona pues sería pues poblada por muchísimos plebeyos para ver las carreras, pues, por ejemplo, en las consualias, en las cerealias, o en los ludus romani, o en los luri plebei, ¿no? Claro, cuando sabes lo que estás viendo, te emocionas más, creo yo. Gran reflexión para finalizar la entrega de hoy. Ya sabéis, seguiremos hablando de tema. Nos queda todavía muchísimo de qué hablar de aquí sobre el tema del circo máximo, del circo romano en general, del espectáculo y los espectáculos de las carreras de carros. Estad atentos que volveremos en próximas entregas, que seguramente lo esperaréis con ansia. Y sobre todo, estad atentos también porque a lo mejor cuando se emita este programa, Ángel ya ha sacado su nueva novela Medicus y ya aprovechamos y también la recomendamos con preaviso, ¿vale? A lo mejor ya está publicada, pero como siempre, Ángel, un placer. No sé si quieres decir algo para despedirte o si quieres hacer un panel circenses. Sí, ahora me voy a poner a buscar documentación para mi siguiente texto. No sé si decir el título. El título empieza por Roma. No, porque, bueno, voy a poner la frase que pone abajo. La ciudad que tú vas a saber de qué va el libro, ¿eh? A ver si los oyentes en comentarios nos dicen de qué va el título. La frase de abajo, no el título, sino la frase de abajo dice: la ciudad de Rómulo, hijo de Marte, contra la ciudad de Eneas, hijo de Venus. Y ahí lo dejo. Yo sí que sé de qué va, pero a ver, os leemos en comentarios. Sin más, no hacemos más spoilers. Sed felices, octobrazo para los calamares, saludazo para los mochuelos y nos escuchamos en la siguiente entrega y disfrutad del contenido que viene a continuación, que seguramente que es muy, muy espectacular y mucho mejor que siempre Roma, que siempre hablamos de Roma, que nos vamos a ir a Grecia otra vez, no tardaremos. Un saludo a todos.